Los mercados son el punto central de la vida camerunesa y en uno de los más conocidos de Yaoundé, la capital, nos ha citado la aragonesa Yolanda Estrada. Hola Dani. ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Cuéntame, ¿qué hace un aragonés aquí en Yaoundé, en Camerún? Pues mira, destinaron a mi marido, que es diplomático, trabaja en la embajada aquí a Camerún y nos vinimos toda la familia y aquí estamos viviendo. ¿Y cómo te quedaste cuando te dijo tu marido, nos vamos a Camerún? Bueno, nosotros habíamos pensado en África ya desde el principio, eso es una elección que hacemos nosotros y dentro de los países africanos nos destinaron a Camerún y estamos contentos, sí. Y cuéntanos, ¿dónde estamos? Estamos en un mercado típico de Yaoundé, el mercado de las frutas y verduras, es el más grande de frutas y verduras que hay aquí y donde vienen casi todos los cameruneses por la mañana a comprar, vamos, vais a verlo. Ahora vamos a hacer la compra. Bueno, no me pasé. Muy auténtico esto, ¿no? Sí, yo vengo una vez por semana a hacer la compra y hoy es el día que hago la compra, así que podemos ir. Bueno, nos metemos ahí en esa jungla. Vamos. Venga. Bonjour, mon ami. Bonjour. Ça va? Ça va. Et toi, comment? Ça va bien. ¿La familia va bien? Tout le monde va bien. Ok. Vas a comprar papaya aquí, ¿no? Sí, voy a comprar papaya, naranja, seguramente y un poquito de fruta. ¿Y aquí la alimentación es de confianza o...? Sí, vamos, las frutas son súper frescas y vienen del mercado normalmente 2 veces por semana, ya lo veis, incluso están bastante verdes para que te puedan madurar en casa y durar unos cuantos días. Al fin y al cabo tienes tu puesto de confianza, al que vienes siempre, te tratan bien, te hacen porque aquí hay que regatear los precios y por ser blanca intentan timarte y subirte mucho los precios, entonces con ellas ya tienes tu confianza, ya me está preparando lo que le quiero comprar. Y lo que no vemos es eso, muchos blancos por aquí, ¿eso por qué es? Pues porque a los blancos no les gusta mucho este mercado y lo que hace normalmente la gente aquí extranjera es mandar a sus cocineros a hacer la compra, pero es que a mí me gusta venir aquí y tratar con ellos. Yolanda, frutas y verduras compras, pero supongo que aquí carne no, ¿no? Esta es la carne para el perro. Le compramos al perro carne y hacemos un... Pero ellos sí que se la comen, ¿no? Sí, claro, estos son sus puestos de carne. Es carne de ternera, la ternera de aquí, que se llama cebú, ¿no? Es un bicho más grande que la vaca, un poco más duro y vamos, es fresca, suelen matar por la mañana y traen aquí la carne fresca. Y la forma de pesar es como en los pueblos a la antigua usanza, ¿no? 1 kilo, de kilos, los gramos, 2 kilos, 1 kilo, lo tienes siempre un poquito trucado para darte un poco de menos siempre, pero vamos, por eso ya entra en el precio. Si se Estamos en un mercado en el que venden animales exóticos, digamos, pero que ellos aquí comen de todo, vamos. ¿Qué es esto? Esto es serpiente, esto es armadillo y esto es una especie de rata que ellos le llaman conejo o liebre. Lo de grabar ha estado un poco complicado, ¿no? ¿Cómo ha sido esa negociación? Ha sido dura porque no querían que les grabásemos porque esto está un poco prohibido. Entonces les parece que vamos a llevar la cámara al gobierno o les vamos a acusar. Entonces por eso hemos discutido un poco. Os habéis visto que en el mercado de la fruta no hemos tenido ningún problema porque es todo legal y esto es un sitio un poco ilegal, entre comillas. El gobierno sabe que existe y lo deja, pero un poco ilegal. Sin embargo, ¿tú no tienes miedo de meterte aquí en medio de toda esta gente? No, porque ellos no atacan a las personas. Ellos, al fin y al cabo, los pobres solo quieren dinero. Quieren que les paguemos algo y ya está. Y esto ya da un poquito más de repelús, ¿no? Sí. ¿Qué es? Estos son orugas que, ellos se comen, yo no sé cómo se las comen, ahora les preguntamos si queréis. En vous le mettez vivant a la poêle? Lo lavan primero, luego lo cortan y luego lo fríen y se lo comen fritas. Como si fuesen unas croquetas, unos calamares nuestros, ¿no? Más sí, como los calamares. En el coso de Barbastro
¿Tú crees que esto tendría éxito o no? Yo creo que podría, por lo menos, llamar la atención. A mí lo que me encanta de Barbastro es poder... Uy, se me ha caído en el pie. Me encanta poder pasear por la calle, salir un día a comprar y encontrarte a tres, tomar un café por el camino, volver a casa. Pero vamos, eso es un poco también lo que pasa aquí con la gente. Se parece más, casi más Barbastro a Camerún que, por ejemplo, Madrid o grandes ciudades como Barcelona. Yolanda, ¿quién es ella? Ella es Sor María Jesús, es la superiora. Encantado. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bienvenidos a Camerún. Muchas gracias. ¿Cuál es el trabajo que desempeñan ustedes aquí? Asistencia sanitaria y asistencia, sobre todo la maternidad. Es nuestro trabajo donde Yolanda nos está ayudando muchísimo. Fundamentalmente ayudo en la consulta prenatal, porque como soy matrona les ayudo a pasar la consulta prenatal, y luego cuando llegué aquí vi que tenían un ecógrafo que no utilizaban, entonces fui a España, aprendí un poco a hacer ecografías porque en nuestra profesión no hacemos nosotros las ecografías, y me formé un poquito, y entonces vengo una vez por semana a ayudarles a hacer ecografías. ¿Cómo está? Yolanda, ¿y con ella qué es lo que estáis haciendo? Pues le estamos pasando la consulta prenatal. Ahora le vamos a medir la altura uterina y la circunferencia abdominal. Esto aquí se hace porque hay muchas personas que no tienen ni ecografía. ¿Cambia mucho la forma de ver la vida aquí una vez que estás viviendo? Muchísimo. Aquí la muerte es muy aceptada en África. En Europa no tenemos esa aceptación de la muerte que tienen aquí los africanos. Es una cosa más en el ciclo vital. Tantas enfermedades y tantas cosas que todas han perdido algún niño alguna vez. Cuando vienes aquí a África también vienes a veces con prejuicios, porque lo que ves allí es otra realidad de la gente que vive allí, de ellos. Y entonces aquí te cambia totalmente. ¿Te vuelves más humano también? Yo creo que sí. Yo creo que muchísimo más humano. Hola, guapi. Hola. Aquí está Dani, el de Aragoneses por el Mundo. Encantado de conocerte. El señor cónsul. El señor cónsul. ¿Hay que hacer alguna reverencia especial o no, Yolanda? No. No. Lo importante es que soy el cónyuge de El cónyuge. ¿Y cómo conociste a esta aragonesa? Bueno, pues también no fue precisamente en Barbastro, fue en Pakistán. O sea que bastante Aproveché mi lejos, ¿no? influencia allí, estaba yo en el puesto allí, vino ella de visita, de vacaciones, y dije, pues esta ya me la parto yo. Esta aragonesa para mí, ¿no? Esta realmente era para mí. ¿Y fue flechazo o cómo fue eso? Por mi parte, sí. Ella tardó 2 horas más. Pero 2 horas, ¿no? Y ahí vemos en el ordenador, supongo que el fruto de esta relación, ¿no? Irene, la mayor, iba a nacer en Huesca y al final nació en Madrid. Y Jorge al revés, iba a nacer en Madrid y decidió nacer en Huesca. Es el ocense más joven de Camerún, eso estoy convencido. Y de África casi también, ¿no? Pues yo creo que seguro. Bueno, pues ya tengo ganas de conocerles, ¿lo vamos a poder hacer? Sí, vamos a casa. Vamos a casa a comer. Vamos para allí. ¡Hola, Cookie! Esta es la pequeña Irene, ¿no? Esta es Irene, sí, aquí la tenéis. ¿Y qué ha estado hoy? ¿Tiene cole o no? No, están de vacaciones. Tienes 2 semanas de vacaciones. Bueno, y la casa muy grande, ¿no? Sí, aquí las casas son muy grandes. Porque con nosotros trabaja una serie de personas como el cocinero, los guardianes, la nunú. Ahora cuando nos vayamos nosotros de este puesto, viene el siguiente y hereda todo el personal que está con nosotros porque son personas de confianza. Por ejemplo, nuestro cocinero lleva con españoles 9 o 10 años, el guardián lleva 12 o 13 años trabajando para españoles. Entonces ellos también tienen asegurada una continuidad en el trabajo. ¿Y se les coge cariño? Son como la familia aquí, vamos. En broma solemos decir que tenemos una ONG en casa. Entonces nosotros les damos créditos a todos. El cocinero se fue el año pasado a visitar a su familia al Chad con un crédito. El guardián de noche ha arreglado el tejado de su casa. Michelle, la nunú, se ha cambiado de casa y ha dado la fianza con el crédito. Si no, no pueden hacer todo esto, ¿no? Claro. ¿Y quién es este niño con esos ojazos azules? Este es Jorge. El pequeñín, ¿no? El pequeñín, el que falta de la familia. ¿Qué tiempo tiene? Tiene 7 meses. Nacido en Huesca, en San Jorge. ¿Y el futuro qué os depara? ¿Estaréis por aquí, por Camerún, por Yaoundé, mucho tiempo? Pues ahora ya se nos acaba esta etapa de Camerún, nos han destinado a Ecuador, nos marchamos el 1 de julio a vivir a Quito y nada, pues a cambiar de país y nueva vida. ¿Nostalgia de dejar Camerún?
Mucha, nos da mucha pena. Dejamos a la gente, dejamos la casa y dejarlo todo y volver a comenzar, pues hombre, da nostalgia y a la vez alegría. Quiero saludar a mis padres, a toda la familia de Barbastro y a todos los amigos de Barbastro, a mi abuela Concha, que es de Fornillos, y de paso a todos los de Fornillos de Ilche también, bueno, y a todos los amigos y a todos los de Barbastro. Bueno, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias y que os vaya bien por Quito. Adiós, adiós, Irene, adiós.